Amigos, seguimos aquí en Madrid y qué más el poder compartir con un gran amigo, Joaquín, gusto de verte nuevamente. Aquí tenemos a mi gran amigo Carlos, el dueño de Volcanes, y Joaquín es un amigo, hermano español y me quedé intrigado la última vez que nos vimos, Joaquín. Fuimos a Ávila, fuimos A Segovia, a Segovia, Carlos andaba con nosotros, pero me quedé intrigado de nuestro idioma. Aquí estamos en Volcanes. ¿Cuál es la dirección, Carlos, del volcán? Calle Bobinda, número 1. Así que ya saben, para todos aquellos hermanos que viven aquí en Europa y en España, muy rico, por cierto, la sopa que probamos, poderosa. Pero decía Joaquín, mucha gente me pregunta del idioma español, hay una confusión de la gente que se cree latino, no se cree latino, hay una confusión que dice yo soy hispano, no soy latino. ¿Podríamos hablar de ese tema? ¿De dónde viene el idioma español? ¿Quién es latino y quién es hispano? Pues el idioma español evidentemente viene del latín, el idioma de Roma, de la lengua de Roma. Con la romanización de España se habla latín, se habla tanto el latín de las élites, el latín palaciego, como el latín más popular, el latín de los soldados. A la caída del Imperio Romano, lo que se habla en España es una mezcla de lenguas celtíberas y el latín. Y entonces este latín popular, que se va extendiendo cada vez más, con lo que antes se hablaba en España, va formando un nuevo idioma, sobre todo en la zona de Castilla. O sea que el español en sí viene de Italia, de latín, de Roma. La lengua. Debemos de hablar de Roma y del Imperio Romano, no tanto de Italia, porque no podemos considerar que entonces era igual que es Italia ahora, sino que principalmente de Roma y del Imperio Romano, que era en aquel momento el mayor imperio del mundo. Ah, ok. Entonces de ahí surge... El Imperio Romano se va extendiendo, la romanización se va extendiendo por Europa y por el Mediterráneo y por el norte de África, y llevan su lengua, que es el latín. El latín es la lengua de Roma y hoy en día la lengua oficial del Vaticano en Roma. Es por eso que se dice que el asunto de que la Biblia está escrita en latín. Claro, la Biblia y muchas escrituras antiguas están escritas en latín. Carlos, ¿vos cómo te sentís, latino o hispano? Yo me siento hispano. Hispano. ¿Cómo podemos identificar? Pues es hispano, evidentemente es hispano porque tiene toda una cultura, toda una historia hispana y también tiene apellidos hispanos, por lo tanto es hispano. Lo que hay que entender es cómo actualmente... Perdona, pero a él no se le quita decir no sos latino. Claro, sí es latino. Es latino. Y más como se entiende ahora actualmente el ser latino. El ser latino es ser latinoamericano y hablar la lengua española. La lengua española es una lengua latina, es una lengua romance, y por lo tanto el que habla español habla latín, habla una lengua latina. Por lo tanto también es latino. Es latino. ¿Podríamos decir que un francés es latino? Un francés es latino. El francés también es una lengua latina. ¿Podríamos decir que Portugal es latino, de la gente de Portugal? Sí, sí, claro. Podríamos decir que la gente de Brasil, que hay una gran confusión y me gustaría que habláramos también de eso. La gente de no se cree latino ni hispano. La gente de Brasil no solo es latino, porque hablan una lengua latina y tienen también una cultura latina, historia y cultura latina, sino que además también podemos considerar que es hispano. Hay que remontarse a la historia de Hispania, desde el Imperio Romano o desde antes, en el que Portugal era Hispania también. De parte de España. Gran parte de Portugal era la región lusitana que los romanos tuvieron también que conquistar, ¿no?
Estamos tomando copita, pues aquí en España aquí en España no puedes estar sin tu copita, ¿no? Exactamente. Así. Aquí psicólogos tenemos pocos, pero bares un montón. Pero entonces contame, para que nuestra gente también entienda, porque hay una confusión grandísima en Latinoamérica específicamente, de que mucha gente se siente hispano, se siente latino, el Caribe también allá por Latinoamérica, mucha gente también no se siente hispano, no se siente latino, especialmente la raza negra. ¿De dónde viene nuestro idioma, el español? El español viene del castellano, del idioma que se forma en Castilla, a la caída del Imperio Romano. Tenemos a Gonzalo de Berceo, que podemos decir que sería el padre de la lengua española, de la lengua castellana, que escribe versos, y entonces mezcla un poquito el latín popular, el latín vulgar, con un poco las lenguas celtíberas que se hablaban anteriormente a la romanización, y el vascuence, que tiene mucha relación con las lenguas celtíberas. Y entonces ahí comienza, digamos, el idioma castellano, que luego es el idioma español. Luego llegamos ya allá por el 1500 y pico, Antonio de Nebrija, que hace la gramática de la lengua española. Entonces ya es el castellano ya con una gramática, mucho antes que la gramática de las lenguas francesas, inglesas o que otros idiomas. Y entonces cuando llegan los españoles a América, llegan con su idioma, con su lengua lengua española, y que es cuando nosotros empecemos a dejar nuestros dialectos. No del todo, porque se da una consecuencia, y es que los españoles también adoptan y empiezan a entender las lenguas naturales del nuevo mundo, del nuevo continente que habían encontrado. Y mucho antes que la gramática de la lengua francesa o inglesa, se hacen la gramática de las lenguas autóctonas del Nuevo Mundo, como lenguas españolas también. Entonces, el náhuatl o el quechua son gramáticas que las hacen los españoles antes que la gramática francesa o que la gramática inglesa. Son los españoles los que tratan de aprender o aprenden ese idioma y también lo integran. Y también se hace la gramática de esas lenguas. O sea que el guaraní, por ejemplo. El quechua, o sea, ellos ya tenían su gramática. Los españoles tenían su lengua española. Sí, pero hacen la gramática de la lengua española, pero como ya están en el Nuevo Mundo, ya forman un nuevo mundo. Entonces, América, el continente americano. Esas lenguas naturales del Nuevo Mundo también les hacen la gramática. Son los españoles los que hacen la gramática del náhuatl, del quechua, del guaraní y de alguna otra lengua natural del Nuevo Mundo. Entonces, el portugués, ¿cómo nace el portugués? El portugués nace igual que el español, igual que el castellano. O sea, el portugués es una lengua romance que nace a partir del latín. O sea, el portugués viene del español. Porque hay confusión también con nuestros amigos y hermanos de Brasil, que por cierto, un saludo para los amigos de Brasil, que dicen que el español viene del portugués. No, los dos vienen del latín mezclado, un latín popular con las lenguas populares de la zona. Entonces podríamos decir que la gente de Brasil son latinos. Son latinos, totalmente. Pero no son hispanos. Sí son hispanos. Son hispanos porque hay que entender la historia de Hispania, que no era aparte de Portugal. Portugal se formó después. O sea, Portugal era parte de España y... Igual que parte de la península ibérica. ¿Y cómo nace el portugués? Iberia, la península ibérica, es España, y una región importante de España es la Lusitania, que es una región importante de Portugal, Extremadura, Andalucía. Entonces, los portugueses en aquella época eran los lusitanos,
también una parte más al norte de Galicia y tal. Portugal nace del regalo que le hace un rey español a su hija como regalo de bodas. Y entonces, Y le regala esa parte del territorio de España. que hoy se conoce como Portugal. Sí, que hoy se conoce como Portugal y que también en la época de Felipe II estuvo unido a España. Era lo mismo, o sea que no siempre Portugal ha estado separado de España o no siempre ha sido una nación aparte de España, también ha estado unido a España en diferentes épocas y siempre los reyes de Portugal y los reyes de España han sido familia, porque evidentemente, claro, si fue el regalo a una hija. Entonces, Siempre fueron primos hermanos. Entonces, aparte de que también se emparentaron, se casaron, hubo de todo ahí. por eso es que entre primo y pariente el amor es más ardiente. Exactamente. Bueno, aquí estamos desde Volcanes, aquí con una buena copita, es que no podíamos llegar a Madrid Carlos. y sin tomar una copita. Pero, Carlos, ¿cómo te has sentido todo este tiempo el tener una joya en aprender más del idioma español, de saber que no solo sos hispano, sos latino? Bueno, la verdad es que... No, ahí se te escucha. La verdad es que, bueno, me ha abierto mucho la mente, porque yo tenía un concepto cuando vine aquí a España. Carlos, si te puedes parar aquí sería magnífico, porque Sí. vos pasás mucho tiempo sentado. Aquí, venite. Aquí lo vamos a presentar, Carlos. Es un poquito alto. Entonces, ¿cómo es que...? Tenía un concepto al venir aquí a España, y una vez, ya hablando con Joaquín y con otros amigos españoles, pues me han abierto un poquito la mente y he entendido la historia desde otro punto de vista. Porque claro, a mí desde pequeño me han intentado, pues, o sea, no han intentado, sino que me han enseñado una parte de la historia. Ajá. Y la historia nunca está completa si no escuchas también la otra parte. Entonces, al juntar esas dos En el partes... periodismo tenés que hacerlo así. Bueno, Claro. es que la Entonces, leyenda negra está muy extendida por ahí y es leyenda. Luego la historia hay que basarla en datos, en conceptos más exactos que la leyenda. Hechos, no palabras. Exactamente. Entonces, la verdad, pues me ha abierto la mente y ahora entiendo la hispanidad desde otro punto de vista, del punto que la entendí al principio cuando vine aquí a España. Claro. Tengo que decirle que Carlos es un emprendedor nicaragüense que empezó con un restaurante Volcanes. Y esto, de veras, tenemos que destacarlo, porque Carlos, cuando llegó a España, cuando migró a España, eran $50 que traía en la bolsa, Carlos. Sí, muy poco. Imagínense, y ahora él es, junto con su esposa, porque no solo él, ¿no? Hay que darle el crédito a la También, esposa. sí. También. Está por ahí, pero... Por ahí anda. Entonces, y ahora tienen 2 restaurantes en Madrid, muy cerca del estadio de, ¿cómo se llama el estadio? Metropolitano. Santiago Bernabéu. Santiago Y Santiago Bernabéu, Bernabéu que también. es el Real Madrid. Es que yo no soy muy amante del fútbol, pero... Sí, el restaurante en el que estamos ahora es en Ciudad Lineal. No nos queda muy lejos el Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid, nos queda ahí un poquito más hacia el este. Que luego vamos a ir y a el dar una otro vuelta por ahí. restaurante está en el distrito de Tetuán, en el barrio de Estrecho, muy cerquita del Estadio Santiago Bernabéu, el estadio del Real Madrid. A ver, para todos aquellos que son amantes del fútbol, como lastimosamente conmigo le va mal. Pero regresando también, entonces quiero a ver, Quincho, ¿se puede llamar Quincho Barrilete? Ah, sí, sí. Buen amigo. Es una canción que me gustó siempre mucho, ¿eh? Entonces, cuéntame, porque yo siento que especialmente la gente de Brasil, a mis buenos amigos y hermanos de Brasil, siento que hay una gran confusión, porque muchos hasta se enojan si le decís, pues son latinos, usted es latino. Yo creo, principalmente tienen que estudiar algo de historia para saber las cosas. Se enojan. Yo creo que a lo mejor ¿Sí? es que Si le decís que son latinos. de ciertas leyendas cogen Todo una es parte. rojito. Claro. También hay muchos brasileños que reivindican que también son hispanos.
si conocen la historia de Brasil, la historia de Portugal, la historia de la península ibérica, son, o sea, íberos y hispanos somos lo mismo en la llegada de los romanos y después del Imperio Romano. Yo creo que lo que no es correcto sería llamar latinos, hacernos llamar a nosotros latinos, a los que estamos en la zona de Latinoamérica, que así le llamamos, y pensar que solamente esa zona de los que hablamos español somos latinos, cuando en realidad parte de África, parte de Europa y como dicen Brasil también sería llamado latino. Y es por el idioma. Sí, es por el idioma. Sí, latinos, efectivamente, es por el idioma. O sea, es algo que lo pusieron los ingleses al referirse a los franceses, a los portugueses, a los españoles, a los italianos. O sea, fueron los ingleses quienes Y que eso se trasladó a Norteamérica, a las colonias británicas de Norteamérica. Las 13 colonias. Entonces, se tiene que entender que latinos somos todos los que hablamos una lengua romance, una lengua latina, una lengua que viene del latín. Por lo tanto, la mayor parte de los idiomas de Europa son latinos. ¿Hay en África latinos? Sí, hay en África latinos. ¿Por qué? En Guinea Ecuatorial se habla español, pero además se habla portugués, se habla francés, por lo tanto son latinos. Incluso los ingleses, que a veces ellos entienden que su idioma es el sajón y que no son muy latinos, cuando analizan la gramática de su idioma, hay muchas palabras del latín en el inglés o derivadas del latín, aunque no se consideren latinos. Pero entonces para hablar sobre el asunto del portugués, para ir aclarando muchas cosas, porque siento que hay mucha confusión, tanto en nuestra población en general, desde la Patagonia hasta el Río Bravo, que se habla español, excepto Brasil, podemos decir que el portugués nació del español. Nació como el español y nació en la península ibérica o en Hispania. España. O sea, el portugués es derivado del español. Sí, se puede considerar una lengua hispánica, igual que el gallego, el valenciano o el castellano. Es una lengua hispánica. Y por consiguiente, ellos son latinos también, porque el idioma viene del El idioma viene del latín. Ahora sí. Hasta incluso, en muchos casos, se puede entender que el portugués es una lengua latina un poquito más refinada. El castellano, el idioma español, que es el castellano, es más del latín popular, es un latín más vulgar que incluso que el que hablan los portugueses, los catalanes, los gallegos. Y no me estoy riendo, se me vino algo en la mente porque, y no es la copa de acá, de Volcanes, que está muy buena la comida acá. Me estoy riendo porque se me vino algo a la mente de una buena amiga de Brasil que me dice, no, lo que pasa es que nosotros, el portugués, nuestro idioma, vino a mejorar lo que es el español. Bueno, no es eso exactamente, no. Y por derecho del autor, yo no dije nada. No, le voy a preguntar a Joaquín Entonces hay que estudiar a Antonio de Nebrija. Hay que tener en cuenta una cosa. Digamos que la zona de Salamanca, de Burgos, de La Rioja, son zonas donde nace el idioma castellano. Entonces, Antonio de Nebrija en Salamanca hace la gramática de la lengua española, del castellano como lengua española. No está lejos Salamanca de Portugal, está al lado. Entonces, no sé si alguna relación tiene, pero evidentemente que el portugués es una lengua latina, es una lengua refinada, latina, aunque a veces lo hablen de una forma un poquito embrollada o bruto, tal, nos puede parecer, pero no. Y el portugués se traslada a Brasil, y la lengua que se habla en Brasil, que es el portugués, que algunos también lo llaman brasileiro o algo así, pues es una lengua también latina, refinada también, no es que el portugués refina al español, no, eso tampoco, pero sí habla un latín. Ahí te está la respuesta, ahí está la respuesta, yo en ese momento me puse a reír nada más.
Sí se habla un latín o se escribe, porque cuando lo hablan no lo entendemos tanto, pero cuando lo vemos escrito sí, quizás un poquito mejor escrito el latín. Vos sabés que en Centroamérica tenemos el Caribe, ¿verdad? Sí. Nuestra raza negra, que está muy acentuada desde lo que es el Caribe, desde Costa Rica, que es Limón, pasando por Bluefield, Nicaragua, pasando por La Ceiba, garífuna de Honduras, hasta llegar hasta Guatemala. Se me olvidó la parte donde están en Guatemala, pero bueno, toda esa área hay mucha gente de nuestra raza negra. En el Caribe, ¿cómo podemos decir para la gente del Caribe que están cerca ahí en Centroamérica? Ellos podemos llamar latinos. Sí, hablan lenguas latinas. O sea, hablan español o en Haití que hablan francés. Por lo tanto, hablan lenguas latinas. Pero tenemos también... Y salvo donde hablan francés, hablan español, son hispanos. Pero tenemos muchos dialectos. Son latinoamericanos. Tenemos muchos dialectos, como por ejemplo en Nicaragua, Misquito, que es un criollo, o Haití, por ejemplo Haití, que es criollo. Hay que tener en cuenta una cosa. El español incorpora rápidamente vocabularios del Caribe a la lengua española. Como por ejemplo barbacoa. Decimos barbacoa aquí en España. Vamos a hacer una parrilla, vamos a hacer una barbacoa. Pues es una palabra taína que se incorpora al español. El español absorbe también otras palabras, como también las absorbió de los musulmanes, de los persas, después de la romanización. Cuando estamos hablando de taínos, estamos hablando de República Dominicana, los indígenas de República Dominicana. Sí, de Cuba, República Dominicana, Puerto Rico. Del Caribe, la población aborigen del Caribe. Y entonces se incluye en la gramática española algunas de esas palabras. Entonces... Pero en el Caribe se habla principalmente español. Salvo en Jamaica, que se habla inglés o tal, principalmente español. Yo estuve en Aruba. Aruba hablan como hace poco estuve en Aruba y hablan como 3, 4, 5 idiomas. Pero uno de esos idiomas es el español. Sí. Y después en Curazao, que está a la par, hay una gran presencia de gente negra y también muchos de ellos hablan español. Entonces, pero el idioma también hablan el inglés. ¿Cómo lo podemos definir a ellos? Bueno, ocurre otra cosa, y es que el ser hispano no es solamente hablar español, sino el tener una historia y cultura hispana. O sea, sus raíces. Cuando tú llegas idioma a esos países y encuentras que la cultura es muy hispana, que hay iglesias españolas, que hay vocablos españoles, que hay una historia española, que hay apellidos españoles, hay toda una cultura hispana. Por lo tanto, son hispanos. Aunque sean negros. Sí, claro. También en Guinea Ecuatorial son negros, y son hispanos y son latinos, porque hablan español. Y quería tocarte esto porque ahora cuando decís negro, mucha gente como que se siente ofendido. Se sentirán ofendidos donde se sientan, o habrá quien lo diga de forma despectiva. Especialmente los hispanos. Yo no me siento ofendido porque me digan blanco. ¿Cuál es la ofensa? Porque hay mucha gente, y te lo digo esto, hay mucha gente, y me gusta el tema que estamos hablando, porque además de ser educativo, estamos aprendiendo, especialmente en toda el área de Centroamérica, Suramérica, inclusive en el Caribe, de que mucha gente hispana, cuando ven una persona de raza negra, le dicen moreno. Como que no quieren ofender o como... Entonces es que esconden perjuicios. Hablemos de eso. Si no hablan claramente, esconden perjuicios. Quincho Barrilete, Moreno es el que tiene el pelo moreno y la piel morena.
Y negro es el que tiene la piel más negra. Está claro. Puede ser un blanco que sea rubio, jaro, rubio se puede Rubio, decir sí, jaro, rubio. o moreno. Y si tiene sus rasgos y su piel negra, pues es negro. Pero es que eso no, o sea, lo que no hay que hablar de ellos de forma despectiva. En España no se dice de forma despectiva, se dice de forma natural. Sí, porque es tu color de piel. Aquí tengo mi Es negro. moreno. No, entonces, eso se entiende de otra forma, tu negro. No, hombre, no. Mi gran amigo, no. No. Aquí estamos con nuestro buen amigo Quicho Barrilete. No. Joaquín. No. No, a ver. Ofende el que quiere ofender cuando habla queriendo ofender y con ofensa. El que habla de forma normal y natural, o sea, no ofende porque no lo dice con ánimo de ofender. Un amigo mío de Guinea Ecuatorial, cuando íbamos a un sitio y le decían, el señor de color, decía, oiga usted, ¿de qué color soy yo? Soy azul, verde, ¿de qué color me ha visto? O sea, no eres específico. Hombre, yo soy negro, usted es blanco y yo soy negro, pero no me diga de color porque yo no soy azul, verde, ¿de qué colores? Y ese es un problema también que se da mucho en Estados Unidos. El que se le dice a una persona es una persona de color. Pues, Y cuando se refiere, perdona, y a veces, muchas veces se dice de color por dos razones. Una, porque sos minoría, porque el color blanco es el que predomina en Estados Unidos. Y dos, también de una forma despectiva. si lo dicen de forma despectiva o lo dicen para ocultar perjuicios, pues, hombre, yo pienso que lo que hay que hacer es no ocultar perjuicios, no tener perjuicios y no ocultarlos y ser claro y natural. Y ya está. No hay más. No tiene ninguna ofensa en ello. Entonces, en Centroamérica, en Suramérica, si una persona te le dice a una persona negra que es moreno, ese, ¿cómo lo podemos llamar? ¿Cómo podemos? Lo podemos llamar moreno, pero es muy moreno, ¿eh? Pero se tiene, el hecho de decirle el color de piel a la persona es correcto. O sea, no tiene que ver absolutamente Pues nada con discriminación. Si yo voy a Angola, soy el blanco. ¿Sí? Y me tengo que ofender. Si yo estoy en medio de Angola y me dicen en portugués que soy el blanco o blanquiño, ¿me tengo que ofender o qué? Entonces, este es un mensaje también directo para muchas personas, de que a veces quizás ellos lo dicen como para no ofender, pero yo siento que están ofendiendo al llamar a alguien moreno cuando es negro, cuando la persona es negra. En mi opinión, cuando no se habla con naturalidad y con realidad, se están escondiendo perjuicios. Cuando tú hablas con naturalidad, no estás escondiendo nada. Yo creo que para mí es peor esconder perjuicios, disimular, querer quedar bien, querer quedar muy correcto y en realidad estoy escondiendo lo que estoy pensando. ¿Sabe? Eso me parece mucho peor. Así que ya sabe, amigo, cuando usted vaya a dirigirse a una persona de color, y en este caso de blanca, de tez morena, de tez blanca, de tez negra, se tiene que decir el nombre como es negro es negro. Mira, ¿sabes lo que decía un amigo mío? Un amigo mío negro, cuando hablábamos No era tu de negro. estas cosas. Mi gran Ese es el negro tuyo. Imagínate qué servicio tenemos ¿sabes ahí. lo que decía? Ajá. Decía, mire, ustedes nacen rosaditos, luego se ponen blancos, se van a la playa a ponerse morenos, cuando se cabrean se ponen negros, cuando se emborrachan se ponen morados y cuando se mueren se ponen amarillos. Ustedes son de color, yo soy negro. Está muy buena esa. Aquí estamos con nuestro buen amigo Joaquín.
de España, el español blanco, ustedes lo pueden ver, y nuestro buen amigo Carlos, propietario del restaurante Volcanes, para que vea el servicio tan eficiente que se hace aquí, que ahorita nos van a llenar otra copita. Hay que hacer, no, sí, no. Por ahí controlando, ¿eh? Y esta es una conversación de copa, conversación. Sí. ¿Qué mejor una conversación de copa en Madrid, España? Pues la verdad que sí, muy bien, porque en España se convive muy bien y no faltan sitios para tomar, ¿eh? Y eso me he dado cuenta. Mira, una de las cosas mejores que tiene Madrid, la ciudad de Madrid, Bares, yo he visto bares es que por todos lados. tú entras solo en un bar y sales con dos amigos. Y si no sales con dos amigos es culpa tuya, ¿eh? Y salen con amigas La también. convivencia, Ajá. Es una buena pregunta. sí, pero protégete un poquito. No. Eso lo estamos haciendo para la gente que va a venir a visitar. No, Sí. yo sigo soltero y voy a ser soltero hasta que llegue el momento. Claro. Suena como demasiado, Sí. demasiado angelical. Pero, ¿qué hay de cierto? Yo creo mucho en la ciencia. Yo soy muy poco religioso. Yo soy más de ciencia. Dicen que todos venimos de África y que todos fuimos negros en cierto momento. Yo sé que la cara, vean la cara que está poniendo. ¿Cuándo nos hicieron el cambio? Dice, y entonces empezamos a migrar de África hasta este continente. Y claro, el clima era más frío y por consiguiente nuestro color de piel fue cambiando. ¿Qué opinión Pero tenés al también respecto? cambiaron nuestros huesos, todos los rasgos de la cara. Es evidente que de algún lado hubo que partir, ¿no? Sí. Pero luego todos los cambios que hay, y si vamos, pues en América lo vemos mejor todavía, ¿no? Ujú. Todas las poblaciones naturales que había en América, y cuando llegan los españoles y se empiezan a mezclar, y entonces uno llega a cualquier parte de América y empieza a ver todos los rasgos de los naturales del lugar mezclados con los rasgos españoles y también con los rasgos africanos, ¿no? Todos los africanos que fueron llegando, que llevaron. Entonces, ahí se ve claramente toda la mezcla de razas, de rasgos de unos y de otros, y en algunos lugares se destaca mucho en la población natural los rasgos de los que estaban más al norte, más al sur, más en la montaña, más en la costa. Bueno, todo eso tuvo que tener una evolución de miles de años. Venga, aquí, si quiere entrar por atrás, quiere entrar por aquí, para que vea el servicio que nos da aquí en Volcanes. A ver, no vamos ahí solo va a ver, para que se vea ahí. Ahí cae. Esa es la copa, la canción famosa, la copa de noche, en Madrid. Claro. Aquí vamos a salir con dos amigos. Con dos amigos ya entraste. Ya, gracias. Imagínate todo lo que me puso aquí. Yo sé que aquí mi buen amigo también, Joaquín, no tiene boca rifle. ¿Has escuchado ese decir, boca rifle? ¿Yo qué? ¿Tengo boca rifle? No, porque Que la boca es demasiado pequeña y no tomas. demasiado pequeña. Y no tomas. Claro. Pero entonces, ¿considerás que eso es cierto? Que venimos así, en cierto momento de África, partimos del continente africano, dicen los científicos. De África, de Persia, de la India. Y que por eso No tenemos lo sé, el color pero que tenemos actualmente. Tiene que hacer tantos miles de años que luego todo el desarrollo que ha ido teniendo la humanidad en diferentes lugares, supongo que sería en aquella época en que los continentes estaban todos unidos y luego los continentes se fueron distanciando y de alguna forma también fueron quedando poblaciones aisladas de otras poblaciones, ¿no? Hablemos de Argentina. Dicen los argentinos que ellos son los mejores del mundo. Un saludo para Bárbara. No me cabe duda. Desde donde ellos miran. Conste, Bárbara, aquí yo no estoy editando nada, ni estoy... Los argentinos tienen miras muy altas. Dicen que fueron... la gente que llegó a Argentina, la mayoría fue de Italia. No. Argentina llegaron de España principalmente.
pero luego fue llegando mucha población italiana. Y acordémonos que, para ubicar a la gente, que Argentina es lo podemos llamar el primer país del continente americano o el último país del continente americano. Bueno, tenemos Chile también, que también Chile, llega pues, hasta la Patagonia. Bueno, eso es cierto, pero la última capital del mundo es Buenos Aires. Sí, aproximadamente, sí. Ajá, entonces me ibas a decir. Pero una nación muy grande. Bueno, pues lo primero que llegaron fueron españoles, pero si queremos decir que llegaron italianos primero, hombre, tendríamos que tener en cuenta cómo era entonces España, Italia, el Mediterráneo, cómo se formaban los países entonces, y la relación histórica entre España y las regiones italianas. Entonces, claro, lo primero que tenemos que entender es que en la expedición española, en una expedición española apoyada, patrocinada por los reyes de España, por Isabel la Católica y por Fernando el Católico, el que va al mando de esa expedición es un genovés, Cristóbal Colón. Génova es una región de Italia. Sí. Pero son los españoles los que se van extendiendo por todo el nuevo mundo que van descubriendo y que van haciendo un nuevo mundo al mismo tiempo con el desarrollo de la hispanidad. Luego, en años posteriores, por muchas otras razones de cosas que hayan pasado en Europa, los italianos, que también tenían mucha relación con España, porque hay que tener en cuenta que también Nápoles y Sicilia fueron virreinatos españoles. Entonces, y la relación de los reyes católicos, cuando Colón hace el viaje al Nuevo Mundo, la relación que tienen los reyes católicos con los reinos pontificios. O sea, la relación España-Italia era casi, digamos, como la relación España-Portugal, era muy cercana. De hecho, Cristóbal Colón viene de Génova, se le conoce, no se sabe bien dónde nació, pero se le conoce que se desarrolló, que desarrolló su vida en Génova, que sus padres eran comerciantes genoveses y él era comerciante genovés. Pero también radica en España y también radica en Portugal. Hay que entender que en aquella época la relación entre estos países era muy unida. Pero es posteriormente, mucho más después, cuando llegan más italianos a Argentina, incluso en el siglo XX. Y entonces lo que ocurre en Argentina, pues que al final la mayoría de la población queda mitad italianos, mitad españoles. Podemos decir que Cristóbal Colón se perdió en Argentina, tratando de llegar a África. No llegó ni se aproximó a Argentina para nada. Cristóbal Colón solo llegó al Caribe. Al Caribe. Entonces, ¿quién llegó hasta esa zona? Fue Alonso de Ojeda el primero que llegó al continente. Alonso de Ojeda, que fue en alguna expedición con Cristóbal Colón, pero luego consiguió la autorización de Fernando el Católico para hacer una expedición y liderar él la expedición, llegó a La Guajira. Alonso de Ojeda le acompañaba a Américo Vespucio como cartógrafo y Francisco Pizarro como capitán de infantería, como capitán de tropa. Y llegaron a lo que hoy podríamos entender como Cartagena de Indias. En Colombia. Y entonces ya llegaron al continente. Y luego se aproximaron a Nicaragua, luego pasaron por Nicaragua también. Y ahí conociste a este negro. Exactamente. Ahí ya tuvieron información de que había un imperio muy fuerte, próspero, ahí ya conocieron objetos de oro y ya tuvieron información de que había un mar del sur y de que había un imperio más al sur. Entonces, a partir de ahí, luego Francisco Pizarro y otros empiezan a buscar ese mar del sur, aunque fue luego Vasco Núñez de Balboa quien lo encontró, pero empiezan a buscar ese mar del sur en la zona que ya tenían información que podían pasar, que es en la zona de Panamá, hacia esa parte. Y cuando ya encuentran ese mar del sur, es cuando Francisco Pizarro organiza expediciones en busca de la desembocadura del río Virú, donde cree que puede entrar en contacto con esa civilización, ese imperio del sur de América, que era el imperio de los incas, el Tahuantinsuyo, el imperio de los incas.
Y que de eso quiero hablarte también. Y para los amigos que están apenas conectándose, estamos aquí desde Madrid con mi buen amigo Quincho Barrilete, Quincho Barrilete. Carlos Joaquín, yo sé. Joaquín, ¿te das cuenta? Quincho, no. ¿Verdad? Y Pero Barrilete no es mi apellido, bueno, no vayan a pensar que Carlos Mejía Godoy me conocía a mí primero, ¿no? Pero los nombres de Francisco, Joaquín, Raquel, ¿cuál es para Raquel? Pancha. Todo eso viene de ustedes. Todos ustedes le llaman. Puede ser, el nombre de Joaquín tiene muchos diminutivos. Sí. Muchos. Pero lo que te quiero preguntar, Joaquín, es de que, bueno, ya dejando Argentina y hablando, ahora que hablas de los incas, dicen que los incas se escondieron en el Machu Picchu para que, y los españoles nunca lo descubrieron y nunca tuvieron contacto. No. Estamos hablando ahora, bajamos de Argentina, bajamos y pasamos al Perú, que es una de las 7 grandes maravillas que es el Machu Picchu. Pero dicen que la suerte de conocer. Y dicen que los españoles nunca pudieron llegar al Machu Picchu. Bueno, eso es discutible. Irán Bishman dijo que allí no habían llegado nunca los españoles. Eso es discutible y hay que estudiar la historia de Machu Picchu, del Cuzco y de las poblaciones que por allí había, porque algo de población había. ¿Sí? Algo de población había en aquella parte. Por lo tanto, es un poco discutible aquello de que hasta allí no llegaron. Pero sí es cierto que es una ciudadela donde se refugió el Inca, pero no el Inca que gobernaba, sino el Inca que se retiró, porque seguían gobernando los Incas en la ciudad de Cuzco. La ciudad de Cuzco era el centro del imperio Inca, el centro del Tahuantinsuyo. Cuando llegan los españoles, el Inca es Huáscar y su medio hermano, Atahualpa, está en la parte de Quito, en la parte del norte del Tahuantinsuyo. Pero los españoles se encuentran primero con Atahualpa y se encuentran que hay un enfrentamiento entre los incas, entre los partidarios de Huáscar y los partidarios de Atahualpa. Atahualpa se proclama inca, pero el inca Huáscar está en su lugar, está en Cuzco. Y es Atahualpa quien lo manda a secuestrar. Primero Huáscar reclama a Atahualpa que vaya a hablar con él. Atahualpa manda una delegación que secuestra a Huáscar y trata de llevárselo hasta el norte y muere o lo matan en el camino. Y entonces los españoles enjuician con leyes españolas a Atahualpa como impostor. Atahualpa siendo ya buen amigo de Pizarro, de Francisco Pizarro, y además que Francisco Pizarro se casó con su hermana. O sea, hubo mucha mezcla con los... Hubo una relación muy buena entre Francisco Pizarro y Atahualpa, pero enjuician a Atahualpa y entonces, como inca impostor que había provocado el asesinato del inca Huáscar, lo condenan a muerte a Atahualpa. Y luego ya, desde esa parte del norte, ya se dirigen hacia el sur, apoyados evidentemente por todos los partidarios de Huáscar y por muchos otros partidarios de Atahualpa que habían convivido con los españoles se dirigen hacia Cuzco. Pero sigue habiendo 3 incas más en Cuzco después de la llegada de los españoles. Pero los españoles ya empiezan a construir ciudades, a fundar ciudades, fundan la ciudad de Lima por Francisco Pizarro, y entonces a poner las instituciones españolas y a convertir lo que era el Tahuantinsuyo en España. A entrar toda la hispanidad, a construir universidades. Los españoles llegan a Cuzco y construyen una universidad, y construyen hospitales, iglesias, catedrales, en muchos casos sobre los muros de los templos incas. O sea, no destruyen la ciudad. Sí es cierto que en Quito, en una batalla que tuvieron en Quito, siendo Quito entonces una población de madera pequeña, pues sí es cierto que quemaron la ciudad de Quito, pero luego volvieron a reconstruirla.
Los españoles regresaron de Cuzco a Quito para reconstruir la ciudad que habían destruido en aquella batalla. Así que estamos hablando, amigo, con nuestro buen amigo Joaquín y Carlos desde Madrid, desde el restaurante Volcanes, que tienen un servicio espectacular. Ya para ir cerrando, y estoy muy agradecido por esta conversación, Joaquín, no sabes qué tanto estamos aprendiendo. Yo sé que mucha gente detrás de esa pantalla está aprendiendo muchísimo, y especialmente cuando se trata de nuestro idioma. Se trata de que nuestro idioma viene de Italia, lo podemos hacer así, de latín, perdón, Del latín, de Roma. Nuestro idioma viene del latín de Roma, nace el español, y después del español pues nace el portugués, y salen... O más o menos al mismo tiempo, claro. Hay que tener en cuenta que el latín lo traen los romanos y el latín popular se va mezclando con las lenguas autóctonas, pero al final impera el latín. Y es entonces, el principal. entonces, tanto en Portugal como en España, correcto, porque en aquel momento no existía Portugal como nación. Todo era Hispania. Entonces, ahora que estoy aquí de regreso en España, me dieron muchos amigos, mira, Carlos, quiero recomendarte algo. Ve y conquista, como hicieron los españoles hace muchísimos años acá, Sí. el oro que ellos tienen allá y que se llevaron de América. ¿Y el que se quedó en América? Eso todavía lo estamos ¿Con qué se utilizando. construyeron? ¿Con qué se hicieron las iglesias, las catedrales, las universidades, los hospitales, las ciudades? Entonces, ¿dónde está el Pero, oro? sí. ¿Dónde está el oro que se trajeron de América? El que se trajeron. El que se trajeron. Ese Ese es el gran debate que hay allá en Latinoamérica. El que se trajeron posiblemente se extendió por Europa en la época de los Austrias. Hay que tener en cuenta. No están en las iglesias En las iglesias de Hispanoamérica. de aquí en Si España. visitamos las iglesias y las catedrales de México, y prácticamente todas en Hispanoamérica tienen gran cantidad de oro y de plata. Hay que tener en cuenta, en la época, en el imperio de Carlos V, el emperador Carlos V, Carlos I de España, el gran imperio que manejaba, y Felipe II, y posteriormente ese gran imperio era también gran parte de Europa. Eran los Austrias. A nosotros nos llega los reyes de Austria a través de Felipe de Habsburgo, de Felipe el Hermoso, le llaman así porque era muy guapo, que se casa con Juana de Castilla, con la hija de los reyes católicos, y es príncipe de Flandes. Okay. Y entonces ahí entra la Casa Real de Austria a España. El gran imperio que forman es casi toda Europa. O sea, son los pueblos germánicos, Austria, Bélgica, Holanda, Italia. En ese gran imperio es donde se extendía el capital que llegaba. O sea, el oro que vino allí no lo van a encontrar aquí. O sea, lo pueden encontrar en Viena, lo pueden encontrar en Alemania, lo pueden encontrar en Bruselas, en muchos sitios. Entonces el oro que se trajeron de nuestro continente no está en España. La mayor parte está allí en el continente. Aquí no llegaba ni un 30% de lo que se extraía. ¿Y de dónde se iba? La mayor parte se empleaba en Hispanoamérica. Hay que tener en cuenta que en Hispanoamérica se construían ciudades, se construían catedrales, se construían universidades. Ahí es donde se empleaba. Ese era como un trueque, entonces, cambiaban el oro para construir... No cambiaban el oro. No era un trueque. A ver, ahí no había nada más que los españoles cruzaron el Atlántico y seguían edificando España. Seguían haciendo una ampliación de España. Sí, cuando vemos Granada y Nicaragua, la primera ciudad construida. Granada, León. Sí. Pues seguramente que ahí podremos encontrar parte del oro. Tenemos San Agustín, que fue la primera ciudad construida en Estados Unidos. Por los San Agustín de la Florida. Tenemos San Juan, Puerto Rico, tenemos Santo Domingo. Entonces, perdona, ¿se puede decir que es un mito que los españoles se robaron el oro?
No solo es un mito, es una falsedad. Eso yo, no lo dije yo, lo dijo Carlos. Y Es Carlos una vive, falsedad. y Carlos vive aquí en Madrid. Yo solo estoy de Porque pasada. no llegaron allí, se Quitando el encontraron oro y todo. aquellos, les quitaron el oro, se vinieron y dijeron, esto nos lo quedamos. No. Es un mito. Llegaron y hicieron hispanidad. O sea, llevaron toda su cultura, sus gentes. Hubo mestizaje desde el primer momento, desde los primeros pobladores ya hubo mestizaje. Y hubo familias y se quedaron. Por ejemplo, las familias en México, ¿no? Yo tengo una pregunta de explicarte porque después yo tengo otra pregunta sobre eso. Sí. Entonces, Es que las copas aquí en Madrid te hacen hablar mucho. se formaron familias mestizas, familias criollas, criollas mestizas, ¿sí? Se formó mestizaje. Y todo eso es el nuevo mundo, la nueva sociedad que se crea en el mundo pues, a través de la hispanidad, del desarrollo de la hispanidad. Y en eso se emplea el capital. O sea, No. quedó allá. No es que nos lo trajemos de aquí. Dice que se quedó allá. No, tú no tienes oro ahora mismo, ¿no? O sea, si voy a tu cuenta bancaria no encuentro nada. Aquí no sé si habrá algo de níquel, pero yo creo que lo que tiene debajo es hierro. Mi estimado Joaquín, qué conversación tan rica la que estamos teniendo desde Volcanes. Volcanes, que es un restaurante de origen nicaragüense, muy sabroso, muy riquísima la comida y muy accesible a los precios. Y está también al metro, el metro está como Estamos en el centro. está en el puro centro de aquí de Madrid. Y el estadio Bernabéu. Santiago Bernabéu. Santiago, es que como yo no, y sigo insistiendo, y como yo no soy futbolista, no soy amante, pero yo sé que mucha gente está loca por conocer al Real Madrid o al estadio, que quizás lo vamos a ir a visitar para que ustedes lo puedan ver. Pero para finalizar, nuestros apellidos, mi apellido es Solís, tu apellido Carlos Pérez. Nosotros somos españoles, estamos hablando de tú a tú o de voz a voz. Al menos... No pensó, no, No, pensó, no, no pensó. Les voy a decir, sus antepasados fueron españoles y sus antepasados vivieron y nacieron en tierra española, que no digo que fuera en la península ibérica, Okay. sino que allá en Nicaragua, Voy a tomar mi en trago México, porque la próxima pregunta en Perú, las leyes eran para todos igual. Incluso había algunas leyes que protegían a los naturales más que a los españoles. Y en aquella época todo era España. El virreinato de Nueva España y el virreinato del Perú. Y luego se formaron el virreinato de Nueva Granada y de Río de la Plata. Okay. Todo ese territorio era español. Hay que estudiar lo que era el virreinato de Nueva España. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde la Patagonia No, hasta Río Bravo. no, Bueno, de no Nueva llega España, más. desde Panamá hasta Canadá. Ok. Canadá. ¿Por qué Canadá? No, Canadá ya no. No, Hasta la frontera de Canadá. Si estamos hablando de la frontera de Canadá, estamos hablando de Vermont, Estamos hablando de que gran parte de lo que hoy es Estados Unidos Nueva Inglaterra. era Nueva España. que llegaba hasta lo que es California, lo que es San Agustín, todo Florida y lo que es Mississippi, que era francés. No. Aquí está, estamos corrigiendo, vamos a corregir, vamos a ver. Entonces, explícame. Al Mississippi llegaron los españoles primero. Okay. Luego llegaron los franceses y le dieron el nombre a la ribera del Mississippi de la Luisiana. Y después, el acuerdo que tuvieron que hacer entre España y Francia fue que Francia se quedó en la ribera este del Mississippi y España en la ribera oeste del Mississippi. Y esa era la Luisiana francesa y la Luisiana española. La ribera oeste del Mississippi, desde donde nace hasta donde desemboca, era la Luisiana española, y cuando se independizan las 13 colonias británicas, se forman los Estados Unidos, Francia apoya a George Washington y España también. Que tengo que decir, si no hubiese sido por Francia, Estados Unidos no fuera Estados Unidos Y actualmente. por España también. ¿Sí?
El gobernador de la Luisiana, Bernardo Galvez, al que se dedica luego en la ciudad de Galveston, Ok. apoya y desfila con George Washington en el desfile de la Victoria. Y Bernardo Galvez, el gobernador de la Luisiana, era hijo de Bernardo Galvez, el gobernador del Virreinato de Nueva España. Que George Washington, vamos a hacer una pausa aquí, era el general del Continental Army, del Ejército Continental de Estados Unidos, cuando se le ganó a Inglaterra y fue el primer presidente de De los Estados Unidos. Estados Unidos. Efectivamente. Entonces, Pues George Washington recibe el apoyo de Francia y de España. Y gracias a ese apoyo puede independizar las 13 colonias británicas y formar los Estados Unidos. Otra cosa es luego cuando los Estados Unidos cruzan el Mississippi y avanzan hacia el oeste conquistando todos esos territorios. Pero muchos años antes ya estaban los españoles allí. pero entonces nos fuimos largo a la respuesta de la pregunta. Dime. ¿Estamos hablando de español a español o no? Sí, Entonces, como mi apellido es Solís Pérez, ¿El tuyo? el mío Ortega. pero entonces, para finalizar, me puedo, o también Carlos aquí, mi tocayo, el dueño del restaurante Volcanes, con el apellido Pérez y yo Solís, declarar español e ir y reclamar que yo puedo ser español, un ciudadano español. Sí, de hecho, hay muchas personas en Hispanoamérica que por sus antepasados reclaman la nacionalidad española. Y me parece que hasta segunda o tercera generación se les concede la nacionalidad española. Por el apellido. Y porque pueden demostrar que sus antepasados eran españoles. ¿Qué O sea, se necesita lo que no- mostrar? A ver, si lo que tú me estás diciendo es que la nacionalidad española la deberían de tener 600 millones de hispanos, pues hombre, que no se hubieran independizado. No, pero ¿qué te lo estoy diciendo? Porque Pero ahora... te puedo decir que en Argentina, por ejemplo, pues muchos argentinos, porque sus abuelos fueron españoles, pues van a la embajada y solicitan la nacionalidad En española. Argentina. Sí, y también ocurre en otros países de Hispanoamérica, en Cuba, Venezuela, he en escuchado México. Cuba acá también. Cuba, claro, tú date cuenta la relación de Cuba con España, que Que perdió la guerra con Estados Unidos. exactamente, España perdió Cuba en una guerra con Estados Unidos en 1898. O sea, los cubanos pueden reclamar la ciudadanía española, lo que pueden comprobar. Pues mira, te voy a decir, hasta los saharauis la reclaman. Ok, si Los yo... saharauis en África. En África, en África. O sea, ¿dónde tengo que ir para reclamar mi ciudadanía española? Pues yo creo que al gobierno español. No, te lo estoy diciendo porque ahora tenemos un presidente en Estados Unidos que creo que no vamos a durar mucho tiempo por allá. Yo creo No. que habría que empezar por reivindicar tu cultura hispana. Por reivindicar 100%. la hispanidad. 100% corre sangre indígena, sangre española. Si te haces un análisis de ADN, igual te sorprendes. ¿Qué porcentaje de indígena y qué porcentaje de español? O sea, ¿qué consideras Ha vos? habido alguno que lo ha hecho y se ha sorprendido, ¿eh? ¿Qué porcentaje crees que Carlos y este su servidor tenemos en la sangre indígena? ¿Y qué porcentaje tenemos? Yo creo que al 50%. 50 y 50. No nos quiere dar la nacionalidad española. Al 50%. No nos quiere dar la nacionalidad española. No. ¿Crees que entonces tenemos 50 indígenas y 50 españoles? O quizás más de español que de indígena. Entonces podemos ir al ayuntamiento, que es la alcaldía, y decir, aquí me mandó mi buen amigo Joaquín Ortega a En el reclamar. ayuntamiento no te van a dar la nacionalidad. ¿Y dónde es? Te lo tiene que dar el gobierno de España. Y entonces, pero el ayuntamiento del gobierno, ¿no? No, el ayuntamiento, El ayuntamiento es es la la municipalidad. alcaldía. Ah. Es la alcaldía, es la Y- municipalidad. Entonces, ¿a dónde te tienes que dirigir? Ministerio del Interior. Al Ministerio del Interior. O sea, la policía, No, ¿no? bueno, sí, muchas gestiones se hacen en la policía, claro. En las comisarías de policía, evidentemente.
Bueno, Y yo es sé, donde se pone la huella y Bueno. se llevan los documentos y todo eso. pero ya saben, amigo. Usted tiene su apellido, puede reclamar la nacionalidad española. No, Lo gracias. lo que sí se puede reclamar son los orígenes hispanos. Ok, entonces, para recapitular, el oro no lo tienen ustedes. No lo tenemos nosotros, lo tienen ustedes. Porque vamos a revisar también aquí, vamos a ir a revisar tus cuentas bancarias. No, y ya ver me cuánto- reclamaron la plata. cuánto- Yo he andado por Hispanoamérica y me decían, "No, la plata, vamos a ver por aquí porque hasta allá no llegó". Y me ha parecido súper interesante y espero que ustedes también hayan aprendido muchísimo cuando hablamos de nuestro idioma, que me parece riquísimo, riquísimo entender latino, quién es hispano. Y básicamente gran parte del continente americano Es latino. es latino y somos hispanos. Por el idioma, usted puede decir lo que usted quiera, especialmente los amigos de Brasil, pero son hispanos y son latinos, Sí, sí. por la lengua, por nuestro idioma. El color de nuestra piel, que creo que es bien directo en el sentido, no podemos llamar a una persona moreno cuando es negro. Y eso No, existe muchísimo, sí. Y Joaquín dio un ejemplo grandísimo. Si vos vas a África, llegó el blanco, no te dicen de otro color. Claro. Entonces, no llame a una persona que es negra porque también es ofensivo. Llamar a una persona de color que es negro, Llamarle de color. llamarle de color o llamarle moreno. Claro, es que no. O sea, es que lo que es natural. Sí, Y con la misma naturalidad hay que decirlo. exacto. Lo que no hay que decirlo es con ganas de ofender. Y ya está. Entonces, y Cristóbal Colón no llegó hasta Argentina. No, ni mucho menos. Entonces, estamos resumiendo. Ni se aproximó a Sudamérica. Entonces, y empezó todo lo que es el Caribe también. Son considerados, a pesar de que son negros, son considerados hispanos latinos Sí, claro. en el Caribe. Tienen historia, cultura y lengua hispana. O sea, por Y en muchos consiguiente, casos, pues nombres y apellidos, claro. por consiguiente, entonces, tenemos que llamar a nuestra gente del Caribe hispanos y latinos, Hispanoamericano. hispanoamericanos. Y para cerrar, Es que si decimos latinoamericano, bueno, y ahora nos vamos a Canadá, que hablan francés, también son latinos. entonces ahí es un gran debate. Claro, si hablan francés, hablan una lengua latina. Quebec, en la ciudad de Quebec, que estuve, que por cierto es muy bella en Canadá, no en todo Canadá se habla francés. No en todo Canadá, pero Quebec, parte de ello. Montreal, O se hablan las dos lenguas, inglés y inglés y francés. francés. Pero los que hablan francés son Pero latinos. Pero tienen una historia importante con Francia. Sí. En el origen de Canadá tiene una historia importante con Francia. Entonces tiene un origen latino. Entonces, Francia fue muy vital también para Canadá, no solo para Estados Unidos. Claro, sí, muy importante para Canadá, claro. Entonces, parte de Canadá también son latinos por el idioma. Es el idioma, no es el color de la piel, no es que usted hable español, no. Es el idioma que nos hace ser latinos, que nos hace ser hispanos y por ende tenemos todo el derecho de venir a España y reclamar Que son hispanos. Que son hispanos. Y que fueron no españoles. quiere decir que somos españoles Y que fueron españoles. y que fueron. Luego se independizaron. Cuidado, no los echamos, se independizaron. Pero hay que entender también, es que la historia hay que analizarla mucho. Sí. Porque hay que entender cómo fue la época, cómo fue el siglo XIX para Europa, para España, y de qué manera el siglo XIX influyó en Hispanoamérica. Entonces, en las independencias hispanoamericanas hay que estudiarlas muy bien. No vale quedarse en unos cuantos tópicos. ¿Qué dio origen a las independencias hispanoamericanas? Que fueron posteriores a las independencias de las colonias británicas. Y prácticamente se puede entender que fueron guerras civiles entre españoles. O
se independizaron de España, pero fueron guerras civiles entre españoles. Y hay que estudiar cuál fue la situación en aquella época en España, en Europa y en la parte de España, al otro lado del Atlántico, que dio lugar a esas independencias. O sea, no se puede hablar ligeramente de ello, porque entonces, lo que sí es cierto, que lo que antes eran dos virreinatos, Virreinato de Nueva España y Virreinato del Perú, que luego se convirtieron en 4 al formar el Virreinato de Nueva Granada y el Virreinato de Río de la Plata, con las independencias acaba siendo 20 estados distintos, diferentes incluso peleándose entre ellos. Pero A siempre, lo que ha dado lugar esto, pero siempre se ha mantenido algo muy claro. Lo que unió a todas las etnias, a todas las culturas naturales, aborígenes, cuando llegaron los españoles fue la hispanidad. Antes no estaban unidos. La hispanidad unió toda América. Y seguimos lo desunidos. que une a todo lo que hoy en día llaman Latinoamérica, lo que une a todo Hispanoamérica El idioma. es la hispanidad. El idioma. No, es la hispanidad, no solo el idioma. Sí, que Yo voy a León y me encuentro con una catedral, y voy a Cuzco y me encuentro con otra. te vas a Argentina y te encontrás a Córdoba. Exactamente. Entonces, La hispanidad une los 20 estados hispanoamericanos. así que amigos, con eso concluimos, Joaquín. Esto, mi buen amigo Carlos, que es el negro de Joaquín. Bueno, ahora que nos traigan el Sí, ron. no, a uno te lo han traído, a mí me lo han estado trayendo A ti todo te el lo tiempo. traen, pero se nota aquí. Tiene boca rifle. Así que amigos, espero que a ustedes les haya gustado este video, que hayan aprendido muchísimo, porque yo sé que hay mucha desinformación en lo que tiene que ver en nuestra lengua, nuestro idioma, principalmente cuando nos referimos si somos latinos, somos hispanos. Yo creo que ha quedado más que claro y ha quedado mucho más que claro de dónde venimos. Y si nosotros no sabemos de dónde venimos, jamás vas a saber para dónde va. Eso es cierto. Nuestras raíces tiene que entenderlas, dónde están, para que usted sepa para dónde va. Así que Joaquín, Así es cierto. Un placer. gracias nuevamente. Como Yo aprendo siempre, muchísimo. Me encanta mucho estar con Aprendo ustedes. muchísimo cada vez que vengo a Madrid, y pues Joaquín está por estos lados. Así que un fuerte abrazo de su servidor Carlos Solís. Ya sabe, haga el bien sin mirar a quién, Exactamente. desde el restaurante Volcanes. En la dirección, Carlos Pérez. ¿cuál es la dirección de Volcanes? Calle Movinda 1, Así que aquí lo esperen. Y el estadio Santiago Bernabéu. Santiago Bernabéu, ¿a cuánto está acá? Si querés irte De acá caminando. está más lejos. Es el otro restaurante el que está al lado del estadio. Bueno, no. Aquí estamos junto al Metro Ciudad Lineal, entre dos distritos, Distrito Ciudad Lineal y Distrito San Blas Canillejas. Así que Estamos un poquito más cerca del Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid. el Atlético, ese es otro equipo. Ese es otro equipo. Entonces hay dos equipos. No sabía que Madrid tenía Real dos Madrid, equipos. Atlético de Madrid. Real Madrid Hay y más hay equipos. más, El Madrid en primera hay muchos división más. de fútbol. Claro, tenemos el Rayo Vallecano y luego tenemos alguno más por ahí. ¿Y por qué de eso el no se Leganés, sabe? el Alcorcón. ¿Y por qué esos equipos nunca lo mencionan? Solo no lo sé. El Real Madrid. Hombre, porque el Real Madrid es el que más triunfos ha ganado. Es el que más copas de Europa tiene, el que más triunfos tiene. Y tengo un buen amigo allá en Marbella que es español, y él es Barcelona 100%, y dice que lo mejor que hay aquí en el país es el Barcelona. Pues es que lo es muy importante. Yo no La yo no honestidad digo que me sea el gusta. mejor, pero es muy importante. O sea, no va, Tan importante como el Madrid, o el Madrid es más. No, el Madrid tiene muchos más triunfos, por algo los tendrá, ¿no? Y él es Pero- madrileño. Sí, Entonces, para que pero vea no le vamos a restar méritos a nadie. A quien ni merece al mérito. Barcelona, ni siquiera al Rayo Vallecano. No le vamos a restar méritos a nadie. Cada uno tiene sus méritos. Llega hasta donde llega. Y entre todos
entre todos, entre muchos factores distintos, hacemos un concreto sólido y un concreto fuerte. El restaurante Volcanes tiene sus méritos. Por supuesto. Carlos Ha tiene sus aportado méritos. mucho, trayendo la comida de Nicaragua, de Centroamérica, a Madrid, y eso siempre aporta. Además, Carlos ha aportado siempre mucho. Así Oye, que- y hablando de comida antes de cortar, ¿qué aportó a la gastronomía esa mezcla que hubo entre españoles? Todo, porque fíjate, los españoles empezaron a llevar productos de España para allá, pero al mismo tiempo rápidamente empezaron a traer el tomate, la patata, muchos otros productos. O sea que aquí el tomate no existía, No existía, la patata tampoco. que es la papa. La Que papa. nosotros- sí, sí. Entonces, inmediatamente, hay que tener en cuenta que Colón hace el viaje primero buscando de traer mercancía. Jamás Y oro, entonces, ni no mujeres. es el oro lo principal. Lo principal que estimula su viaje es ir a la zona de Asia por especias, pero dando la vuelta al planeta por otro lado. Y entonces llega y se encuentra con un nuevo mundo, con un nuevo continente. Así nos llamaron, Nuevo Mundo. Exactamente, así lo llamaron. Como Nuevo Mundo. llamaron los ingleses a Luego lo de América y tal, ya a la vino por Nueva otro Inglaterra. lado, pero los españoles lo llamaron un nuevo mundo. Y no solo encontraron un nuevo mundo, hicieron un nuevo mundo con el mestizaje y con la sociedad que construyeron. Entonces, Y el origen era ir a traer productos. Y los productos que encontraron los trajeron. Trajeron las plantas y llevaron otras. ¿Qué llevaron? También llevaron la planta de la vid, la planta del olivo. Llevaron la caña de azúcar. la caña de azúcar vino de aquí. La caña de azúcar creo que en un origen era Porque de eso se- África eso se y la produce- llevaron los españoles. ¿Y dónde tenemos el ron? De ahí tenemos Llevaron el guineo, ¿verdad? El plátano. no lo sé, hasta ese punto. Yo creo que no, que a lo mejor el plátano lo trajeron. El guineo o el plátano ya lo teníamos. Pero, ¿Es o no es así? por ejemplo, hoy en día estamos cultivando mangos en España y aguacates. Eso Y no ha lo sido tenía. de los últimos productos que se ha venido a cultivar en España. Y cultivos españoles se llevaron allí desde el primer momento, claro, los tuvieron que llevar. Y también los caballos, los toros. Podemos decir que entonces, para finalizar, que la conquista, ¿lo podemos llamar conquista española? Lo podemos llamar conquista, porque así se le viene llamando. Pero para mí no fue tal conquista, puesto ¿Qué fue? que ¿Para vos qué fue? Llegaron y crearon. Llegaron y construyeron desde un primer momento. Primero que construyeron ciudades y universidades, iglesias y catedrales. Y eran iguales, y hospitales. Y eran igual para ellos que para los que allí vivían. Y lo primero que hicieron fue mezclarse con la población. Con permiso, lo tengo. Así Voy que a- de esta forma nosotros, amigos, concluimos esta gran experiencia que hemos compartido contigo. Esta conversación sobre Esta conversación sobre Humanidad. todo lo que tiene que ver nuestro idioma, nuestra bella lengua, como es el español, y como son también la ubicación, como estamos en Latinoamérica. Joaquín, muchísimas gracias. Y ya sabe, amigo, hagan el bien sin mirar a quién. Exactamente. Este buen amigo de aquí de Madrid, del restaurante Volcanes, nos despedimos en un próximo video. Se me cuidan.